Se titula La meditación, porque vamos a hablar acerca de la meditación. Realmente Dios nos dice en su palabra que el, nosotros debemos de vivir de cada una de las palabras que salen de la boca de Dios y, y no solamente de pan. Y realmente la palabra de Dios es realmente nuestro alimento, es el alimento espiritual, es el alimento verdadero, pero cuando nosotros comemos, cuando ingestamos los alimentos, tenemos también que digerirlos, no es solamente el comer, sino también es la digestión. Y en realidad, la meditación si la palabra de Dios es el alimento, entonces la meditación es realmente la digestión de esa palabra para la verdadera nutrición de nuestra mente, de nuestro ser. Y la meditación es sumamente importante, es quizás algo que en lo que muchas veces quizás no hagamos el énfasis que debería de llevar en nuestra vida, pero es algo absolutamente crucial que hagamos tiempo para meditar. Pero para meditar nosotros también es importante que entendamos qué es la meditación, a qué se refiere esto de meditación o qué es la práctica de la meditación. No, y no vamos a hablar obviamente en términos del mundo, porque el mundo no conoce lo que es la verdadera meditación que Dios espera o la verdadera meditación que Dios ordena en su palabra que nosotros llevemos a cabo. Pero vamos a realmente a estudiar lo que es la meditación y vamos a empezar con la definición de lo que es la meditación y es de acuerdo al diccionario, la meditación es una práctica en la cual la persona utiliza una técnica como lo que se llama la atención plena o la famosa mindfulness en inglés, que es enfocar la mente en un objeto, pensamiento o actividad, para así entrenar la atención y la conciencia y así alcanzar un estado mental claro y un estado emocional tranquilo y estable. Esa es la definición de la meditación que podemos utilizar varias técnicas y una de ellas en realidad en la cual quisiera enfocarme en este mensaje es esa atención plena o la mindfulness, como se llama en inglés. En inglés es solamente una palabra que se llama mindfulness y no es la mente llena, sino es la atención plena, la atención completa, ¿verdad? Eso es lo que significa esta palabra de mindfulness. Y esta atención plena o completa, esta mindfulness es conciencia, esta es la definición de mindfulness, es conciencia que se obtiene a través del poner atención, y esto es muy importante, estos puntos, el poner atención con propósito en el momento presente y sin juzgar. Estas cuatro cosas son absolutamente importantes en lo que es esa atención plena o ese mindfulness. Es, lo que nosotros obtenemos es esa conciencia o esa atención plena, que es a través de poner atención, ¿verdad? Que es enfocarnos, poner atención con propósito, ¿verdad? Estar enfocados, pero sabiendo por qué estamos enfocados y a lo que estamos enfocados en el momento presente, no estar en otras cosas, simplemente estar enfocados y en el momento presente, no en lo de ayer, no en lo de mañana, sino en el momento presente. El otro aspecto es sin juzgar. Porque cuando estamos enfocados en algo, no es de juzgar, no es de traer nuestros propios pensamientos, ideas, eh, conceptos, cosas que hemos aprendido antes. Cuando estamos meditando, cuando estamos poniendo nuestra atención plena, es importante que pongamos atención en el momento presente, con propósito y sin juzgar. Porque esta palabra de la atención plena, de mindfulness, viene de mindful, que es atención completa, ¿verdad? Tenerlo en el pensamiento completo. Esta palabra mindful en español sería la atención plena. Esta palabra está varias veces en la palabra de Dios.
No vamos a ir ahí, las voy a leer porque ya las tengo anotadas en mis notas, no vamos a tomar el tiempo ahora, pero las voy a mencionar como referencia porque estamos sentando las bases de lo que es la meditación y de lo que es esta mindfulness, porque esta atención plena, esta atención completa está en la palabra de Dios y vamos a ver unas cuantas escrituras que hablan acerca de esto. Por ejemplo, en el Salmo 8.4, en la versión en inglés, se usa esta palabra mindful donde dice el rey David, dice, ¿qué es el hombre que estás atento de él? Esta palabra atento de él es mindful. ¿Qué es el hombre que estás atento de él? Está hablando de Dios, ¿verdad? Y el hijo del hombre, el hijo de hombre que cuidas de él. Pero Dios, exactamente como se mencionaba en la oración inicial, Dios conoce los pensamientos de todas las personas que están en la tierra, de los 7 billones que estamos en la tierra en este momento, ¿verdad? ¿Y qué es el hombre? Que Dios está atento de él, está atento, sus ojos, su enfoque está en nosotros, está en las personas de este mundo, porque dice del hombre, ¿verdad? Que estás atento de él y esto realmente nos causa muchísimos pensamientos y muchas reflexiones cuando nos acordamos que esto es en lo que Dios está enfocado en el hombre. Aún tan insignificante como somos, Él está atento de nosotros. Otro de los salmos en donde está esta palabra mindful es en el Salmo 111 y versículo 5. Está atento. En el Salmo 111 y versículo 5 hablando de Dios, ha dado comida a aquellos quienes le temen. Él siempre estará atento de su pacto. Atento, su atención está enfocada en su pacto. Él no se olvida, Él no nos deja, Él no se olvida por ni siquiera un momento de su pacto. Entonces es muy interesante ver esta palabra, ¿verdad? De atención, de la atención plena que Dios pone en nosotros. Y como mencionaba, esto es solamente la base para después nosotros ir estudiando más acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de la meditación y de la atención plena en específico. Entonces Dios se acuerda del hombre, está atento del hombre, no solamente se acuerda de vez en cuando, está atento del hombre y nos cuida siempre. Y Él siempre está atento de su pacto, como dice en el Salmo 111. Otro salmo que menciona esta atención plena es el Salmo 115. En el versículo 12, aquí realmente se traduce un poco diferente, pero es la misma palabra mindful. El Señor ha estado pendiente de nosotros, estar pendiente, estar atento, estar enfocado. Dice, Él nos bendecirá, Él bendecirá la casa de Israel, Él bendecirá la casa de Aarón, Él bendecirá a aquellos quienes temen al Señor, pequeños y grandes. Pero esta palabra mindful está en el Salmo 8, en el Salmo 115, en el Salmo 111, y está hablando de diferentes características, pero esto es lo que Dios está enfocando su atención. Él está enfocado en el hombre, Él está enfocado en su pacto, Él está pendiente de nosotros. Y aquí más específicamente en el Salmo 115, de la casa de Israel, de la casa de Aarón, para bendecirlos. Pero todo esto de la meditación y la atención plena es algo que nosotros debemos de analizar, de tenernos un momento y analizar de lo que se trata, de lo que es, para entonces nosotros también poderlo practicar en nuestra vida diaria. Vamos a comenzar yendo a Génesis, el libro de Génesis, capítulo 24. Génesis 24, porque vamos a ver algo muy importante acerca de la meditación. Génesis 24 y versículo 63. Aquí estamos leyendo cuando venía, ¿verdad? Ya el siervo de Abraham a traer una esposa para Isaac. ¿Y qué estaba sucediendo? En el versículo 63 dice, e Isaac salió a meditar al campo al anochecer. Entonces él salía, por lo menos aquí salió, pero podemos deducir que él tenía como práctica de salir a meditar al campo. Y aquí es al anochecer. En realidad es al atardecer, a la puesta del sol.
Es algo muy bonito, creo que todos lo hemos experimentado, salir a ver la puesta del sol, o unos minutos antes, o incluso cuando cae la noche, y salir y simplemente ver el cielo y meditar por unos minutos. Pero eso es exactamente lo que Isaac hacía. Y también, ¿verdad? Muy probablemente es lo que Abraham hacía. También Dios le dijo, sal y ve y cuenta las estrellas. Y él veía las estrellas y fue cuando realmente estaba desarrollando una relación con Dios. Porque nosotros tenemos que meditar en Dios, en la palabra de Dios, para verdaderamente conocerlo. Pero Isaac aquí salió a meditar al campo al anochecer. Y él alzó sus ojos y miró, y aquí camellos viniendo. Ya continuó la historia de cuando le traen a Rebeca, ¿verdad? Pero él salía al campo a meditar. Y yo me pregunto si es que esa práctica fue instruida por su padre Abraham, de que buscara a Dios, de que se saliera a meditar, a estar en contacto con la naturaleza para ver las obras de Dios. El rey David obviamente también escribió al respecto, ¿verdad? Los cielos declaran la gloria de Dios y él salía. Por eso en el Salmo 8 incluso él se preguntó cómo es que tú pones atención, tan pequeños que somos, tan insignificantes que somos en realidad. Pero Isaac meditaba y Abraham meditó también. Y vamos a ver lo que dice ahora, nosotros en qué debemos meditar o en qué debemos de poner nuestra atención plena, ¿verdad? Recordar esto, como en inglés se dice mindful, poner nuestra atención plena. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la meditación en uno eh, eh, de los primeros versículos, aparte de acerca de Isaac, que se habla de la meditación y de lo que nosotros tenemos que estar haciendo, en lo que nosotros debemos de meditar. En Josué 1 y versículo 6, estas son realmente las palabras de Dios a Josué, con las cuales lo estaba alentando cuando iba a entrar a la tierra prometida. Y le dice Dios a Josué, sé fuerte y de buen coraje, porque tú dividirás por herencia a esta gente la tierra, la cual juré a sus padres dárselas. Y las instrucciones, le dice, realmente son muy sencillas. Versículo 7, únicamente, una sola cosa, enfócate en una cosa. Sé fuerte y muy valiente. Y no dice, para que tú destruyas a todos, para que tú hagas la guerra y para que la planees bien y para que tú ejecutes todos mis planes y seas organizado. No, dice únicamente sé fuerte y muy valiente para que puedas hacer de acuerdo a toda la ley, la cual mi siervo Moisés te ordenó. Ese es el únicamente, fuerte y valiente para hacer de acuerdo con la ley. Dice, no te apartes de ella a mano derecha o a la izquierda, para que puedas prosperar donde sea que vayas. Y le dice las instrucciones de cómo hacerlo. No es solamente ser fuerte y valiente, estar dispuesto y realmente esforzarse, porque la fuerza también viene de esforzarse, requiere un esfuerzo interno, de ser fuerte, de ser valiente para hacer de acuerdo con ello. Pero aquí está una de las escrituras clave, versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Eso es lo que debes de hablar, esas son las palabras. Dios quería que las palabras de Dios estuvieran en boca de Josué y de sus jueces, y después de sus reyes, de todos. Este libro no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, ¿verdad? Atención completa, atención con propósito, atención en el momento presente, ¿verdad? Y sin juzgar. En realidad, pon atención a lo que dice este libro. En él meditarás en el día y noche. Meditarás en él día y noche para que puedas hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás tu camino próspero y entonces tendrás buen éxito. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son automáticas. Son automáticas. Si uno las quebranta, nos quebrantan nosotros, pero si uno las lleva a cabo y las cumple, también las bendiciones son automáticas. Entonces la prosperidad y el éxito son automáticos, pero solamente si estamos meditando en estas leyes y las ponemos por obra. Por eso dice, para que puedas hacer de acuerdo a todo lo que está escrito.
Versículo 9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y de buen coraje, no tengas temor, ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en todos los lugares donde vayas. Si es que él meditaba en estas palabras, si es que él ponía toda su atención completa, con propósito y en el momento enfocado en la ley de Dios. Dios quiere, entonces, la primera fase, porque hay realmente tres cosas que vamos a ver el día de hoy, vamos a ir descubriendo tres cosas que son en las que Dios quiere que meditemos. ¿Verdad? Y la primera fase o tres fases en las cuales Dios quiere que meditemos, la primera es meditar en su ley. Por eso le instruyó a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Día y noche, estar constantemente pensando en la ley de Dios, en lo que dice la ley de Dios. Y en ese entonces eran solamente esos libros de Moisés que escribió, pero ahora es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que meditar en la ley de Dios, porque todas son leyes. Todas sus instrucciones en el Nuevo Testamento, todas las instrucciones también en el Sermón del Monte, todas esos son mandamientos también. Las cosas en la mente, ¿verdad? De no codiciar, de no adulterar, de no robar, de no mentir. Todas estas cosas en la mente, de no odiar a nuestro hermano, también son mandamientos. Todas esas también son parte de la ley de Dios y toda la ley de Dios, incluido el antiguo, porque el nuevo se basa en el antiguo, no lo quitó, es simplemente se añade y se magnifica. Pero esto es lo que Dios le instruyó y lo que Dios le instruyó a Josué y lo que Dios nos instruye a nosotros. Porque Josué era un juez de Israel y nosotros estamos en entrenamiento para ser reyes y sacerdotes. Y los reyes juzgan y deben juzgar con justicia. Y nosotros debemos de meditar en esta ley para poder verdaderamente juzgar con justicia. Vamos a Deuteronomio 17 porque esa es la instrucción de Dios a todos los que iban a ser reyes y no solamente en Israel. Realmente esto también es para nosotros. Deuteronomio 17, versículo 14. Son las palabras que Dios ordenó. Deuteronomio 17, versículo 14 dice, cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, y la posean, y vivan en ella, y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Entonces en realidad es profético, ya sabía Dios lo que iban a pedir, ya sabía Dios lo que iban a hacer. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. Dios era el que había de elegir ese rey, cuando llegaran a ese punto. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No podrán colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. Y aquí les da instrucciones, ¿verdad? Y exactamente esto fue lo que hizo Salomón, ¿verdad? Desgraciadamente, dice, únicamente él no multiplicará caballos para sí mismo, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por este camino otra vez. Y Salomón acumuló gran número de caballos. Y versículo 17 dice, ni multiplicará esposas para sí mismo, para que su corazón no se aparte, ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Y todas estas cosas es exactamente lo que Salomón acumuló, ¿verdad? Esposas, oro, plata en abundancia y caballos. Exactamente lo que Dios dijo que no hiciera el rey. Pero el versículo 18 es donde quiero que nos enfoquemos con respecto a la meditación, con respecto a nuestra atención plena o completa, a esta conciencia de estar presentes en el momento de poner toda nuestra atención. Porque dice, versículo 18, y será cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo, no para nadie más, para sí mismo, una copia de esta ley en un libro de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes, los levitas. Tenía que escribirlo para que no se lo olvidara. Dice el versículo 19, y estará con él y la leerá todos los días de su vida, para que pueda aprender a temer al Señor su Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. ¿Para qué? Para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Las mismas palabras, muy similares a las palabras que Dios le instruyó a Josué.
Porque nuestra naturaleza es elevarnos sobre nuestros hermanos. Automáticamente, si nos apartamos de la ley de Dios, si nos apartamos de Dios, nuestro corazón se eleva y mucho más estando en una posición de rey. Pero todos, el corazón de todos se eleva. Para que nuestro corazón no se eleve, hermanos, porque esto es para nosotros, estamos en entrenamiento para ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Tenemos que nosotros leer todos los días de nuestra vida esta ley de Dios y como Dios le instruyó a Josué, meditar en ella todos los días, meditar en ella, poner nuestra atención con propósito en el momento presente, 100% enfocados en la ley de Dios y leerla todos los días de nuestra vida, pero enfocarnos y meditar y pensar y llenar nuestra mente con esta ley para que Dios nos revele todo lo que significa. Por eso es muy importante la meditación. Por eso es absolutamente crucial para nuestro desarrollo que meditemos en la ley de Dios, que meditemos en su palabra. Vamos ahora al Salmo 1. Salmo 1. Porque aquí el libro de los Salmos incluso comienza de esta manera. Esto es realmente no solamente la instrucción, sino el testamento, el testimonio de lo que sucede con aquellos que meditan en la ley de Dios. Y nosotros debemos de meditar, nosotros debemos de poner toda nuestra atención en la palabra de Dios, en la ley de Dios, toda nuestra atención con propósito, en el momento presente y sin juzgar. Simplemente dejar que esa ley esté en nuestra mente y meditar en ella para que Dios nos muestre el profundo significado de ello. Salmo 1, versículo 1. Bendito es el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor, sino que su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Y este deleite viene cuando medita de día y de noche, o también medita de día y de noche porque es su delicia, porque es su deleite, ¿verdad? Entonces no sabemos cuál viene primero, pero las dos cosas van juntas. Para deleitarnos en la ley de Dios hay que meditar en ella. Hay que poner nuestra atención con propósito, ¿verdad? En el momento presente. Y sin juzgar, sin hacer excusas. Cuando estamos viendo la ley de Dios, no podemos nosotros estar juzgando alguna situación o estar pensando en nuestras cosas. Si la ley dice algo, lo dice y tenemos que cumplirlo y tenemos que tomarlo sin juzgar, sin excusarnos, porque cuántas veces nosotros tenemos algún conflicto o algún problema o algo que no hemos resuelto y nos tratamos de justificar a nosotros mismos. Y decimos, no, pero es que, no, es sin juzgar. Si vamos a meditar, si vamos a poner nuestra atención, si vamos a meditar en la ley de Dios, tiene que ser completamente, nuestra atención completa, con propósito en el momento presente y sin juzgar las otras circunstancias, tomar lo que dice la palabra de Dios y poner nuestra atención en ello y tomarlo literalmente, lo que dice ahí en su palabra, en su ley. Por eso dice que su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Día y noche. Y eso es lo que Dios le instruyó a Josué. Y aquí va a ser el resultado. Dice, él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da a luz su fruto en su temporada. Que es exactamente lo que leímos también, ¿verdad? En Deuteronomio y en Josué, para que todo te vaya bien, para que seas prosperado en tus caminos. Dice, y su hoja no marchitará su hoja. ¿Por qué? Porque su mente no está en sí mismo. Su mente no está en sus caminos, está en los caminos de Dios, está en la ley de Dios. Y meditar de día y de noche, en realidad, dice, medita de día y de noche, pero si usáramos lenguaje moderno, diría ahí, en ella medita todo el día. ¿Verdad? Todo el día, a todas horas. Entonces, la persona que hace esto, que medita en la ley de Dios de día y de noche, es como el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Siempre da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará.
Ahora, esto no significa que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener tribulaciones. Claro que no, porque esas también son parte de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Pero ¿está en realidad nuestro deleite en la ley de Dios? Meditamos día y noche. Tenemos conciencia de lo que es la meditación, porque tenemos realmente que entrenar nuestra mente, porque esto de poner atención con propósito en el momento presente y sin juzgar, no es fácil, no es automático, no nacemos sabiendo cómo hacer esto. Esto se tiene que practicar todos los días. Todos los días tenemos que practicar, tenemos que meditar, tenemos que traer a la memoria toda la ley de Dios, leerlo, meditarlo, pensar en ello. O salir, ¿verdad? En la mañana, salir en la noche, salir en la tarde, a ver el cielo, a contemplar las obras de Dios, a meditar como hizo Isaac. Vamos ahora al Salmo 119, que habla mucho acerca de esta primera fase que es meditar en la ley de Dios, meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 119 y versículo 9 dice, ¿con qué limpiará un joven su camino? Al prestar atención conforme a tu palabra. Prestar atención a tu palabra o conforme a tu palabra. Las dos cosas aplican, ¿verdad? Poner atención a la palabra de Dios y prestar atención a todas las cosas que pasan, pero con el lente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra meditación. Es como unos lentes que uno se pone y entonces empieza a ver uno las cosas de diferente perspectiva, porque está uno meditando en la palabra de Dios. Porque no estamos juzgando, estamos dejando que Dios nos instruya a través de su palabra. Pero tenemos que hacer lo que dice en el versículo 10. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón. No una parte, no lo que me convenga, no cuando me acuerde, sino meditar de día y de noche. Con todo mi corazón te he buscado. O no me dejes extraviar de tus mandamientos, de los mandamientos de Dios, de no extraviarnos de ellos. Tu palabra he guardado en mi corazón. ¿Cómo la ha guardado ahí? Como dice en Deuteronomio, ¿verdad? Leyéndola todos los días de su vida. Así la guardamos. Meditando en ella de día y de noche. Así la guardamos en nuestro corazón. Así la escribe Dios en nuestro corazón. Dice, para que no pueda pecar contra ti. ¿Por qué? Porque todos sus mandamientos son justicia. Toda la ley de Dios es totalmente lo opuesto a todos los pecados. Versículo 12, bendito eres tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Tenemos que tener esta disposición, esta misma actitud de que Dios nos enseñe sus estatutos, pero para ello tenemos que meditar. Tenemos que poner nuestra atención con propósito en el momento presente y sin juzgar. Con mis labios he declarado todos los juicios de tu boca. ¿Por qué? Porque están en nuestro corazón, porque salen automáticos si estamos meditando en ellos, si los estamos estudiando. Dice, me he alegrado en el camino de tus testimonios, tanto como en todas las riquezas. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Los salmos, los proverbios dicen que es mejor obtener sabiduría que piedras preciosas, que todo el oro y las joyas del mundo no se pueden comparar con la sabiduría. Pero esto solamente viene, la sabiduría solamente viene cuando uno está meditando en la ley de Dios de día y de noche. Y entonces produce esa alegría indescriptible. Como dice aquí, me ha alegrado en el camino de tus testimonios, tanto como en todas las riquezas o más. Porque esto no se puede comprar con nada. Esto es un regalo de Dios, pero implica también nuestro esfuerzo. Por eso le dijo a Dios a Josué, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere poner de nuestra parte para meditar en esos preceptos. Pero cuando lo hacemos, eso es lo que dice aquí, versículo 15, meditaré sobre tus preceptos. ¿Por qué? Porque se ha alegrado en el camino de las riquezas, más que de las riquezas. Se ha alegrado en el camino de los testimonios de Dios, más que de toda riqueza. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice el salmista, dice, meditaré sobre tus preceptos y tendré respeto a tus caminos. ¿Por qué? Porque se ha alegrado, porque son alegría el corazón. Regocijan el alma, como dice en el Salmo 19. Y este es el resultado. Si meditamos, si ponemos nuestra atención completa
en el momento presente, sin juzgar. Si lo hacemos, el resultado es el versículo 16. Me deleitaré a mí mismo en tus estatutos. No olvidaré tu palabra. Se volverá nuestro deleite. Es algo realmente maravilloso. Como dice también en el versículo, vamos aquí mismo en el Salmo 119, en el versículo 97. En versículo 97 dice, oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. Todo el día es la meditación, ¿verdad? Dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? Dice, porque ellos están siempre conmigo. Están siempre con Él porque está meditando en ellos. Está pensando todo el día, está meditando en la ley de Dios. Está poniendo su atención completa en el momento presente, sin juzgar. En el versículo 98 dice, tus mandamientos me hacen más sabio. Ahí está la conexión entre los mandamientos y la sabiduría que mencionaba. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque ellos están siempre conmigo. Siempre. Versículo 99, tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Podríamos decir, ¿verdad? Porque tus testimonios son en los que estoy poniendo mi atención con propósito en el momento presente y sin juzgar. Es en lo que estoy enfocado. Y como ya decíamos, la meditación lo que trae es un estado mental claro y un estado emocional tranquilo y estable. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un estado mental claro? Porque pensamos con la ley de Dios. Porque nuestra guía, nuestro fundamento, nuestra manera de ver, nuestro esquema para evaluar todo lo que nos pasa, todo lo que le pasa a nuestro prójimo, todo lo que pasa en la sociedad, es la ley de Dios. Ese es nuestro esquema, ese es el mapa, ese es el concepto. Por eso tenemos un estado mental claro y un estado emocional tranquilo y estable. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro pastor, porque Dios nos guía, porque cuando estamos cerca de Dios, no nos elevamos, porque sabemos que todo esto viene de Dios y no es nada que nosotros hayamos hecho. Nosotros estamos buscando solamente agradarlo y obedecerlo, nada más. Los resultados y todo viene de Él. Y tampoco nos deprimimos, tampoco cuando estamos pasando pruebas, tampoco caemos demasiado bajo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos sostiene. Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos rescata del hoyo. Porque Él es nuestro pastor y nos lleva a aguas tranquilas, como dice en el Salmo 23. Por eso podemos alcanzar un estado mental claro y un estado emocional tranquilo y estable, meditando en la ley de Dios. ¿Qué dice en el Salmo 119, 148? En el versículo 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Porque esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Estar meditando en los mandatos de Dios. Meditando en la ley de Dios de día y de noche, todo el tiempo, poniendo nuestra atención en Dios, en el momento presente, sin poner atención a nada más, solamente en la ley de Dios, para que Él nos guíe verdaderamente. Vamos a Proverbios 4, vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, porque vamos a ver un poco más acerca de la meditación y de esta atención plena o mindfulness, porque Dios también nos da una advertencia. No solamente lo que estamos meditando, sino también cómo debemos de guardar nuestra mente. Proverbios 4 y versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4, 23, guarda, guarda la puerta de tu mente, sobre todo guarda la puerta de tu mente, con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida, de la mente. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo.
De la mente salen los problemas. Por eso si nuestra mente está enfocada en la ley de Dios, en ella estamos meditando de día y de noche, los estamos leyendo todos los días, entonces Dios nos está entrenando. Versículo 24, quita de ti una boca engañosa y labios tortuosos pon lejos de ti. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Por eso debemos de guardarnos la puerta de nuestra mente. Lo que vemos, lo que escuchamos, con quién nos asociamos, todo eso es muy importante. Que guardemos la puerta de nuestra mente. Versículo 25, tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti, porque las sendas del Eterno son rectitud, son sus juicios. Por eso Dios quiere que miremos lo recto, sus mandamientos. Versículo 26. Considera la senda de tus pies. Considera significa pensar, meditar profundamente. Considera la senda de tus pies. Analiza lo que está haciendo. Considera la senda de tus pies. Y todos tus caminos serán establecidos si estamos meditando en la ley de Dios, no por nuestra propia inteligencia, no por nuestra propia sabiduría. Y dice que no dobles a mano derecha ni a la izquierda. Remueve tu pie del mal. Y en realidad las leyes de Dios nos instruyen. Dios nos guía a través de su palabra, de toda su palabra, para apartarnos del mal, para no apartarnos del camino recto, ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12 y versículo 1, esto es después del capítulo de la fe, ¿verdad? De Hebreos 11, donde habla acerca de todos aquellos que han venido antes de nosotros, ¿verdad? Los santos que han alcanzado la victoria, los fieles, los que están ya esperando la resurrección de entre los muertos, como Dios la ha prometido en su palabra. Y realmente, por todo esto, ustedes pueden leer el capítulo 11, ¿verdad? Aparte, pero como resumen de todo esto, dice aquí en Hebreos 12:1, dice, por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran número de multitud de testigos, dice, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Entonces dice, y este es el segundo aspecto, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía su mente fija, ¿verdad? Tenía su mente fija, ¿verdad? En el galardón, por el gozo que tenía delante de él, el gozo de presentarnos a todos delante de Dios el Padre como sus hijos. Por ese gozo pudo vencer todo lo que tuvo que pasar. Y aquí está la instrucción en el versículo 3. Ahora mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Porque es difícil. Son difíciles las pruebas, difíciles las cosas que pasamos. Pero si meditamos profundamente, si ponemos nuestra atención en Cristo Jesús, o sea que el primer aspecto es meditar en su palabra, en todas sus leyes. Pero el segundo aspecto es meditar en Él mismo, en la persona de Cristo y en su ejemplo, en lo que dijo, en lo que hizo, en cómo respondió. Debemos meditar profundamente en Él, en quien resistió tan grande hostilidad de pecadores contra sí mismo, porque realmente nosotros, ¿qué pasamos? ¿Qué dificultad? ¿Qué es lo peor que le han hecho a usted? ¿Traición? ¿Lo han apuñalado por la espalda, verdad? Quizás lo hayan traicionado, ¿verdad? ¿O qué es lo peor que le ha sucedido? ¿Ha perdido todo? ¿Verdad? ¿Ha perdido lo más preciado? ¿Ha perdido un ser querido? Son muchas cosas, son muy difíciles.
pero realmente no se comparan con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos meditar nosotros profundamente en Él, en quien resistió tan gran hostilidad. ¿Por qué? Porque todo estaba contra Él. Satanás y todos sus demonios estaban enfocados en Jesús. Estaban enfocados en que el plan de Dios fracasara cuando Cristo vino a la tierra. Estaban dedicados a hacerlo caer, a tratar de hacerlo tropezar. Pero él meditaba profundamente, no solamente en el gozo delante de él, sino también en Dios mismo, en su palabra. Él estaba siempre en contacto con Dios. Él siempre puso toda su atención, completamente, con propósito, en el momento presente, sin juzgar, en la voluntad de su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre a la perfección, para mostrarnos cómo hacerlo y para comprobar que es posible con el Espíritu Santo de Dios llegar a vencer el pecado y no practicar pecado y poder transformar nuestras mentes. Por eso nosotros debemos de meditar profundamente en Él, meditar profundamente en Cristo. Este es el segundo aspecto de la meditación, de esta atención plena que Dios quiere que tengamos, para que no estemos cansados y desmayemos en nuestras mentes, lo dice aquí. Vamos al Salmo 63 y versículo 5, para ver un poco más acerca de este aspecto de meditar en Él. Salmo 63, versículo 5. Porque esto realmente es el resultado de esta meditación en nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Salmo 63, versículo 5. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura. Mi boca te alabará con labios gozosos. ¿Cuándo? Cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti. Aquí David mismo estaba meditando en su Salvador, en Dios mismo, en aquel que iba a venir como Cristo Jesús y también en Dios el Padre. Dice, cuando medite en ti en las vigilias nocturnas, mi alma te alabará con labios gozosos. Dice, porque tú has sido mi ayuda. Por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. Porque él estaba meditando no solamente en la ley de Dios, como ya leímos en el Salmo 119, estaba meditando en Dios mismo, en la persona de Dios. Dice, cuando te recuerdes sobre mi cama y medite en ti. Así es de que si no lo ha hecho antes o no lo ha hecho recientemente, esta noche en su cama, cuando ya se hayan apagado las luces, cuando estén ya todos dormidos, si usted todavía está despierto y se está acostando, medite en Dios. Medite en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en su palabra, en el amor de Dios, en lo que Dios lo ama a usted, que lo ha llamado y le está abriendo sus ojos a estas maravillas de su palabra y de su ley, a Él mismo, a su ejemplo, a sus palabras, a su camino. Por eso dice, en las sombras de tus alas me alegraré. Por eso vamos al Salmo 91, que habla también acerca de esto. Salmo 91 y versículo 1. Porque decía ahí David en el Salmo 63, ¿verdad? Que bajo la sombra de sus alas se regocijará. Y dice, el que vive, Salmo 91:1, el que vive en el lugar secreto del Altísimo, permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Está bajo la sombra de sus alas, porque está meditando en Él, porque está constantemente pensando en Él. Dice en el versículo 2, diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré, no solamente las promesas de su ley, esas son muy importantes, pero es la persona de Dios, es la persona de Cristo, la persona de Dios el Padre, meditar en ellos. Es lo que tenemos que hacer todos los días, poner toda nuestra atención con propósito en el momento presente y sin juzgar. Simplemente meditar, dejarnos, ¿verdad? Abrazar como si fuera, ¿verdad? No físicamente, obviamente, pero dejarnos, ¿verdad? Querer por Dios, dejarnos querer por Cristo y por Dios el Padre, porque ellos nos aman, pero
muchas veces nosotros no nos damos el tiempo de meditar en este amor, no nos damos el tiempo de meditar en este cariño, en estas fuerzas, cuántas ganas tiene Dios el Padre y Jesucristo de que nosotros estemos ya con ellos en su reino. Pero para ello tenemos que meditar. Por eso dice, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Versículo 9, aquí en el Salmo 91. Dice, porque has hecho al Señor, a Él, quien es mi refugio, incluso al Altísimo, a ambos, Dios el Padre, y Jesucristo al Altísimo, el Altísimo es Dios el Padre. Dice, tu habitación, el Señor es Jesucristo, y el Altísimo es Dios el Padre, porque has hecho al Señor, quien es mi refugio, incluso al Altísimo, tu habitación. Ahí moramos, como dice en Juan 15, moren en mí y yo en vosotros. Dice, ningún mal te acontecerá, ni ninguna plaga vendrá cerca a tu vivienda. No es solamente como dice la ley de Dios, ¿verdad? Como ya leímos, que todo te saldrá bien, sino es que es el Señor nuestro refugio. Versículo 14, porque habla acerca de esta meditación. Y esto lo dice Dios, porque ha colocado su amor sobre mí. Porque ha colocado su amor, ha decidido poner su amor sobre mí, ha decidido meditar en mí, ha decidido seguir en mis caminos, ha decidido amarme, ha decidido pensar en mí en la noche cuando está acostado en su cama o salir al atardecer, como hacía Isaac, porque ha colocado acción, implica ser fuerte y ser valiente, como le dijo Dios a Josué. Dice, por tanto lo libraré. Lo colocaré en alto porque ha conocido mi nombre. Y para conocer a alguien hay que dedicarle tiempo. Y hay que dedicarle atención. Atención. Alguien que no le hemos puesto atención, realmente no lo conocemos. Así hayamos vivido con ellos toda nuestra vida. Atención. Sin juzgar. En el momento presente. Y es lo que dice. Por tanto, perdón. Dice, lo colocaré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el problema. Lo libraré y honraré. No solamente librarlo, sino honrarlo. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación, pero solamente aquellos, como dice en el versículo 14, que han conocido su nombre. Por eso Cristo siempre a todos, en todos los que, Señor, Señor, no te conozco. No es, no hiciste esto, no hiciste lo otro, no se trata de hacer. La acción es el resultado. Se trata de una relación con Dios. Se trata de conocer a Dios y de que Él nos conozca. Por eso dice, Él ha conocido mi nombre. A ellos son a quienes Dios dará salvación, a los que lo conocen. Vamos a 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, porque estamos estudiando este segundo aspecto de meditar en Dios. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Porque aquí nos explica el apóstol Pablo más de lo que está sucediendo en nuestras mentes y por qué es tan importante meditar. Dice, porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Porque las almas de nuestra guerra no son carnales. No son. No es en lo exterior, no es en lo físico. Es aquí. Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Aquí, en la mente. Y lo que tenemos que estar haciendo es lo que dice en el versículo 5, echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que acabamos de ver? El conocimiento de Dios. Porque nuestras iniquidades, nuestras opiniones, nuestro pasado, nuestros pecados, nuestras incoherencias, todas las cosas que venimos arrastrando y que traemos, son las que no nos conceden conocer a Dios plenamente.
Estas cosas, estas vanas imaginaciones y mentiras y problemas, estas son las que traemos en nuestra cabeza, son las que se exaltan y todas las tenemos. Son diferentes en todas las personas, pero todos tenemos esto. Tenemos estas vanas imaginaciones que se exaltan a sí mismas contra el conocimiento de Dios. Por eso tenemos que echarlas abajo. Dice, y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Cristo si primero no meditamos en su palabra, si no meditamos en su ley, si no sabemos lo que la palabra de Dios dice al respecto? Por eso es importante que primero meditemos en su ley y después que meditemos en Dios y después que meditemos en ambos, porque, porque todo es un conjunto. Pero esto es lo que Dios quiere, que echemos abajo estas vanas imaginaciones para traer a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque la guerra está en la mente. Vamos a Mateo 15. Aquí está la guerra en la mente. Mateo 15. Aquí lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Que aquí, por eso, Proverbios 4:23 dice que guardemos sobre toda cosa guardada en nuestra mente. En otras versiones dice nuestro corazón, pero es lo mismo. Son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos más profundos. Que los guardemos de mentira, del enemigo que siempre viene a instigar en contra de nosotros. Mateo 15, versículo 18. Dice, pero las cosas que salen de la boca, que salen de la boca, salen del corazón. Y estas profanan al hombre, las cosas que salen del corazón. Estas son las cosas que profanan al hombre, porque del corazón proceden pensamientos malignos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Está muy claro. Por eso debemos de meditar en Cristo, porque Él nos dio esta instrucción. Y Él vino a enseñar estas cosas. Estas son las cosas que profanan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no profana al hombre. Eso no profana al hombre. Si tenemos alguna impureza, Dios creó los sistemas para purificarnos, para limpiarnos, para sanarnos. Pero solamente la palabra de Dios, solamente Dios mismo puede sanar nuestra mente y nuestro corazón. Él es el único. Nosotros no podemos. Pero lo que sí podemos hacer es ser fuertes y valientes, como Dios le ordenó a Josué, para guardar todas las palabras de esta ley, para meditar en ella día y noche, en la ley de Dios, y meditar en nuestro Salvador, y meditar en Cristo Jesús, y meditar en su ejemplo, y en lo que hizo, y en cómo lo hizo, y cómo se entregó a sí mismo hasta lo sumo. Vamos a Filipenses. Filipenses 4 y versículo 8. Porque aquí también el apóstol Pablo nos dice lo que debemos de estar haciendo. En nuestra mente, donde se pelea esta batalla. Versículo 8. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amoroso. ¿Qué son todas estas cosas? Son todas la ley de Dios. Es la ley de Dios. Todo lo que es de buen reporte, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, piensen en estas cosas. Pero no solamente en lo exterior, sino en la raíz. La raíz es Dios mismo, quien dio su palabra para que nosotros pudiéramos realmente tener este fundamento, este mapa, este plano, este concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Y de todo lo bueno, de lo honorable, lo justo, lo puro, lo amoroso. Todo esto es lo que dice en la palabra de Dios. De tratar a nuestro hermano como nos gustaría que nos trataran. A todos. A todos. De amar a nuestros enemigos, de amar a los que nos aborrecen. De amar a nuestro prójimo. De no cometer adulterio ni siquiera en nuestra mente. De no odiar a nuestro hermano. De todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo declaró en el Sermón del Monte. Y que declaró durante su ministerio. Por eso nosotros tenemos que meditar en la ley de Dios y meditar en Cristo mismo, en todo lo puro, en lo amoroso, en todas sus palabras. Y pensar en todas estas cosas. Vamos al Salmo 77. El Salmo 77.
y versículo 12. Porque este es el tercer aspecto de la meditación, de esta mindfulness, de esta atención plena, de poner nuestra atención en el momento presente, ¿verdad? Con propósito. Eso es muy importante, con propósito. ¿Cuál es el propósito de la meditación? Es conocer a Dios, conocer sus pensamientos, conocer sus razones, sus motivos, su manera de pensar, que sea nuestra manera de pensar. Salmo 77, versículo 12, dice, meditaré en todas tus obras. Y este es el tercer aspecto. Primero meditamos en sus leyes, después meditamos en Cristo Jesús mismo y en Dios el Padre. Y después meditamos en todas sus obras, en lo que ellos están llevando a cabo. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, de lo que han hecho y de lo que están haciendo y de lo que van a hacer. Meditaré en todas tus obras. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Porque esta es parte de meditar en Dios mismo, en sus obras. Pero es otro aspecto de la meditación. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, entonces podemos entender más a profundidad lo que Dios está llevando a cabo. Entonces podemos realmente vernos a nosotros mismos por lo que realmente somos. Y a veces es realmente devastador, pero si Dios nos lo concede ver es porque podemos soportarlo. Cuando vemos el nivel de maldad y el nivel de hipocresía y el nivel de iniquidad, el nivel de arrogancia y de orgullo que muchas veces se acumula en nosotros, y no es para desanimarnos, ¿verdad? No, al contrario, es para arrepentirnos, es para limpiarnos. Entonces conocemos la obra de Dios, entonces conocemos más a Dios y conocemos realmente su camino. Por eso dice, oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Este es el testimonio, ¿verdad? El testimonio cuando alguien va a dar testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, delante de la corte o delante del Congreso, alguien va a dar testimonio, ¿qué da? Da su versión de los hechos. El testimonio es la versión de los hechos. El testimonio de Dios eran los hechos de Dios. El testimonio, el libro del testimonio que estaba al lado del arca, ¿qué contaba? Contaba cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, cuando partió el Mar Rojo, cuando sacó agua de la roca, etcétera, etcétera. Es el testimonio, es lo que ha sucedido. Por eso en el Apocalipsis que dice que son aquellos que tienen el testimonio de Jesús, es aquellos en quienes Jesús está escribiendo en su corazón. Para escribir en su corazón, para librarlos, para sanarlos, para cambiarlos, para todas esas cosas que Dios está haciendo en nosotros, tenemos que meditar en su palabra día y noche, tenemos que meditar en Dios día y noche, tenemos que meditar en sus obras de día y de noche. Y aquí lo está recordando en este salmo. Dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Es algo impresionante. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. ¿Por qué? Porque lo oyeron, ¿verdad? Los que estaban al pie del monte Sinaí. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra se estremeció y tembló la tierra. Cuando dio los 10 mandamientos hubo un gran terremoto. Dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Vamos al Salmo 143. Salmo 143. Y versículo 5. Porque también habla de esto. Dice en el versículo 5, habla también acerca de meditar, ¿verdad? De poner nuestra atención completa en el momento con propósito, en el momento presente y sin juzgar. De esto es lo que estoy hablando aquí. En el versículo 5 del Salmo 143. Dice, recuerdo los días de antigüedad, medito en todas tus obras. Considero la obra de tus manos. Estoy pensando en lo que estás creando con tus manos. Meditemos en eso también, en nuestro camino.
¿Qué cosas nos está mostrando Dios que tenemos que cambiar? Esa también es la obra de sus manos, ¿verdad? Como un artista que está afinando la escultura, que le está quitando ¿verdad? Algunos filos, algunas esquinas. Eso también que nos quita y que nos muestra y que nos quita cuando nos arrepentimos también es parte de sus obras. Esa es obra de sus manos. Estiro mis manos hacia ti, mi alma está sedienta por ti, como una tierra seca. Selah, y ese Selah significa mediten en esto, deténganse y mediten en esto. Dice aquí, respóndeme rápidamente, oh Señor, mi espíritu desfallece, no ocultes tu cara de mí, no sea que sea yo como aquellos quienes descienden al abismo. Hazme oír tu bondad en la mañana. Meditar en la mañana, en lo primero que pensemos, que sea Dios, que sea su palabra. Hazme oír tu bondad en la mañana, porque sí confío en ti. Hazme conocer el camino en el cual debería caminar, pues elevo mi alma hacia ti. Aquí están ambos, ¿verdad? Aquí está el camino de las leyes de Dios, porque a ti el- elevo mi alma. Líbrame, oh Señor, de mis enemigos. Huyo a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque no sabemos y no es natural en nosotros. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos muchas veces pensando que sí sabemos, pero a menos que estemos meditando en Él, no estamos realmente haciendo su voluntad. Dice, porque eres mi Dios, pueda tu buen espíritu, como escuchábamos en la oración inicial también, el espíritu bueno, el espíritu de Dios, aquí dice tu buen espíritu, guiarme por tierra nivelada de rectitud, de todos sus mandamientos que son rectitud. Ni rogarle a Dios de esta manera, oh Señor, por amor a tu nombre, vivifícame, dame vida. En tu justicia, saca mi alma del problema. Esto es lo que lleva cuando meditamos en Dios. Vamos a Efesios para ir terminando. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios 3 y versículo 14. Porque cuando estamos meditando, cuando estamos poniendo nuestra atención completa en el momento presente y sin juzgar, toda nuestra atención, cuando estamos cerca de Dios, esto es a lo que Dios nos va a llevar. Versículo 14 dice, por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Dice que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, con poder, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Con poder por su Espíritu Santo en el hombre interior. No en lo exterior, sino en lo que pensamos, en lo que meditamos, en la guerra aquí en nuestra mente. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe. Pero solamente va a morar donde haya rectitud. Él solamente va a morar donde estén sus mandamientos, donde estén sus juicios, donde esté su palabra realmente escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que Cristo more en nuestros corazones por fe y que siendo arraigados y cimentados en amor, dice ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos, porque todos estemos meditando en su palabra, porque todos estemos meditando profundamente en Él, en Cristo Jesús, porque todos estemos meditando en su plan, en su obra, en la que ha llevado a cabo desde el principio y que está llevando a cabo en nuestras mentes y nuestros corazones como el pueblo de Dios. Por eso con todos los santos, ¿cuál es la anchura y la longitud y profundidad y altura? Porque si todos tenemos ese amor de Dios, si todos nos refugiamos bajo de sus alas y ponemos nuestro amor, como dice en el Salmo 91, entonces podamos entender, vamos a poder entender la anchura y la longitud, la profundidad, la altura y de conocer, versículo 19, el amor de Cristo. A esto es a lo que lleva esta meditación. Esto es a lo que lleva esta atención
profunda, intencional, con propósito, en el momento, sin juzgar, sin justificarnos, sin poner nuestras opiniones. Simplemente escuchar, simplemente leer, simplemente grabar estas palabras en nuestra mente, meditar en ellas, para conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano. No es intelecto, no es intelectual, es el amor de Dios, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Esto suena como la definición de la meditación, ¿verdad? Un estado mental claro y un estado emocional tranquilo y estable. Toda la plenitud de Dios. Ahora, a Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús a lo largo de todas las generaciones, incluso hasta los siglos de eternidad. Amén.